Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos en este domingo, en esta tarde, a escuchar la palabra de Dios. Acompáñenme a hacer la lectura de hoy en el libro de Hechos, capítulo 18, versículos del 1 al 11. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Natural de Ponto, recién venido de Italia, sin asunto, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a él. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo, limpio, desde ahora me voy a los castigos. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Cristo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con todas sus asas, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque ya tengo mucho fuego en estas ciudades. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Hasta allá, nuestros hermanos. Ahora demos nuestros cantos de alabanza a nuestro Padre Dios con nuestros hermanos de la alabanza. Salud. Todos nos ponemos de pie, queridos hermanos. Nuestra primera alabanza: glorioso Rey. Tierra, tierra, tierra,
continuación, queridos hermanos, la alabanza Hay libertad. Por último, queridos hermanos, la alabanza alaba al Padre y al Hijo.
dejamos el lugar a nuestro pastor Juan Carlos con la palabra de Dios. Bueno, el domingo pasado hablábamos acerca del llamado de Mateo y aprendíamos que la gracia del Señor está expresada o se revela a Mateo en la forma en que Él lo llama a ser su discípulo. Hemos hablado mucho sobre el concepto que los judíos tenían acerca del arrepentimiento y la nueva perspectiva que Jesús le da a sus discípulos sobre el arrepentimiento. En la segunda parte de este llamado, no sabemos si ese mismo día en el que Jesús llama a Mateo o un día después, días después. La mayoría de comentaristas cree que algunos días después Mateo organiza una comida para Jesús. Era algo muy común en aquella cultura que un hombre importante invitara a su casa a otro hombre importante. Pero lo que no era común es que un hombre pecador invitara a un hombre justo a comer a su casa. Eso no era común. Lo común era que un justo invitara a otro justo, o sea que un rabino, que un maestro invitara a otro maestro o a otra persona con buena reputación en la sociedad y los dos con otras personas se reunieran para comer. Pero no era común que un hombre con una mala reputación como Mateo invitara a un hombre con una muy buena reputación como en el caso de Jesús, y que sobre todo no era común que un hombre como Jesús aceptara esa invitación de estar en la casa. Sobre todo porque compartir los alimentos con una persona te relacionaba con esa persona. Sentarte a la mesa con una persona te comprometía con esa persona. Significaba que tú estabas de acuerdo con lo que ella pensaba, con lo que ella hacía, con lo que era esa persona. Así que era muy difícil o era imposible encontrar a un justo y a un impío, a un hombre como Jesús y a un hombre como Mateo sentados en la misma mesa. Era imposible. Para los fariseos, entrar a la casa de un pecador era algo que producía una contaminación ceremonial en ellos. Ni siquiera podían entrar a la casa de una persona con mala reputación. Es muy probable que, como en este caso, la casa de Mateo tuviera un lugar muy amplio donde la gente se reclinaba. Era muy diferente la costumbre de comer de ellos que la nuestra. Yo uso el término sentarnos a la mesa y usted entiende, tomamos una silla y nos sentamos, una mesa alta, pero la idea es más bien reclinarse a la mesa, porque la forma en que se sentaban para comer era en el piso y una mesa muy baja o un tipo de alfombra, en la mayoría de los casos, que servía como mesa. Así que prácticamente se reclinaban porque se iban hasta el piso y se acomodaban, como que se inclinaban sobre la mesa para poder comer. La forma oriental de comer era diferente, muy diferente a la nuestra. Pero no es este tipo de costumbres diferentes a la nuestra lo que debe acaparar nuestra atención en el texto, sino la expresión de la misericordia de Dios en una situación como esta. El texto dice que Jesús es invitado por Mateo en el verso 10, y dice que estando ya en la casa, él estaba reclinado a la mesa en la casa de Mateo y llegan muchas personas. Esto también es necesario que usted lo entienda. En nuestra cultura, si usted me invita a comer, yo entiendo que usted me está invitando a mí y a mi esposa y a mis hijos. Si no tengo mucha confianza y usted solamente me invita a mí, entonces le pregunto, ¿solo yo? Usted me tiene que decir también a su esposa y a sus hijos. Pero la costumbre en aquellos lugares era diferente. Cuando una persona importante iba a comer a la casa de otra persona importante también, mucha gente llegaba. No todos estaban invitados a comer, pero no era de mala educación que la gente entrara, ¿sí? No todos iban a comer. Entonces, quiero que usted imagine la escena. Esto es importante. Está ya Jesús reclinado a la mesa, y es muy probable que alrededor de aquel cuarto donde la gente se reunía a comer, había gente, algunos parados, otros sentados. No todos ellos iban a sentarse a la mesa, solamente Mateo y algunos invitados que Mateo los invitó, ¿no? Algunas otras personas que Mateo invitó iban a sentarse a la mesa.
Otras personas se enteraron que Jesús iba a llegar a la casa de Mateo y se apuntaron para estar ahí. No iban a comer, pero ellos querían escuchar la plática entre Jesús y Mateo. Querían escuchar las palabras que Jesús iba a hablar en esa reunión que iba a tener con Mateo. Así que no era nada ajeno, nada incómodo que llegara gente y se comenzara a acomodar, otros parados, otros sentados. Mateo no iba a pensar, ¿y de dónde voy a darle de comer a toda esta gente? Él no estaba pensando en eso, porque era muy normal que esa gente llegara a escuchar estas pláticas. Muy diferente a nuestras costumbres, ¿verdad? Donde si vemos que pues alguien entra y no está directamente invitado, pues o nos vemos forzados a invitarle, o nos vemos forzados a decirle, ¿sabes qué? No te puedo atender, mejor regresa en otra ocasión. Pero a ninguno de nosotros se nos ocurre pensar, bueno, ahí puede estar parado, yo no lo invité, pero pues puede ver lo que estamos haciendo. A nadie se nos ocurre esa situación, sería algo grosero, ¿verdad? Una falta de educación, pero en aquellos tiempos eran parte de las costumbres, no era normal de ninguna forma. Así que tenemos este escenario, Jesús está reclinado a la mesa, hay gente observando, hay espectadores, y entre esos espectadores se encuentran los fariseos y los escribas, los maestros, los príncipes de la religión, del judaísmo de ese tiempo. Los maestros de la ley están también ahí como espectadores de esta reunión, y algunos de ellos se acercan a sus discípulos. En este caso no sabemos si los discípulos fueron invitados o no, pero iban con Jesús porque como discípulos seguían a Jesús donde quiera para aprender de Él. Ahí estaban, si reclinados a la mesa o no, ahí estaban. Y los fariseos se acercan a los discípulos y les dicen, ¿por qué el maestro de ustedes se sienta a comer con ese tipo de personas? Tomemos en cuenta que sí nos dice quiénes más estaban sentados a la mesa, los amigos de Mateo. Y los amigos de Mateo estaban formados por dos tipos de personas: publicanos, es decir, más cobradores de impuestos, y hemos aprendido que los cobradores de impuestos eran personas corruptas, que usaban el poder para enriquecerse, personas desleales a su propio pueblo. Pues ahí estaban sentados a la mesa también para comer con Jesús. Y otros pecadores, porque como tenían dinero, solían asociarse con personas, con todo tipo de personas para conseguir lo que querían, para lograr lo que querían. Así que ahí había un grupo de personas detestable, indeseable para los fariseos. No era un grupo de personas que pudieran considerar a los fariseos como propios para la evangelización. Eran detestables. Ahora, los fariseos no estaban sentados a la mesa, ni siquiera. Piense usted que Mateo le dijera a uno de los fariseos, pasa aquí, siéntate con nosotros a comer. Era impensable para ellos que aceptar esa invitación. Ahora, Mateo no se los iba a decir porque conocía el actuar de ellos. Sabía cómo iban a responder ellos. Es una situación, creo, bastante tensa. Por un lado era natural que gente no invitara, se entrara a la reunión, pero por otro lado la situación de la gente que estaba ahí reunida había tensado el ambiente, lo había hecho demasiado tenso. Por un lado el rostro de los fariseos mirando despreciablemente a los publicanos, a Mateo y sus amigos. Por otro lado, Mateo y sus amigos actuando quizá con indiferencia a la actitud de los fariseos y tratando de hacer su vida tras la mirada rigurosa, crítica, condenatoria de este grupo de personas. Era una reunión poco común por el tipo de personas que estaba ahí, y una reunión bastante tensa. Ahora, ¿por qué los fariseos le preguntan a los discípulos? ¿Por qué no se acercan directamente a Jesús? Porque eso es muy común, incluso no solamente en los tiempos de la iglesia o en los tiempos de Jesús, sino en nuestros propios tiempos. Cuando las personas quieren desestabilizar o cuando las personas quieren atacar a alguna otra persona, no se acercan directamente a quien enseña, al maestro, al líder, al pastor, se acercan a veces a los que están
aprendiendo. Y ahí comienza la desestabilización. La intención de los fariseos era atacar la fe joven, la fe naciente de estos discípulos. La intención era sacudirlos. ¿Se dan cuenta que este hombre al que ustedes siguen y del que están aprendiendo es un falso maestro? ¿Se dan cuenta que este hombre no tiene escrúpulos? ¿Se dan cuenta que este hombre es tan pecador como la gente con la que se está sentando? ¿Se dan cuenta de qué tipo de persona están siguiendo ustedes? Ellos no tenían el menor interés de conocer la doctrina de Jesús. Ellos querían separar a los discípulos de Jesús y querían ganar adeptos para sí mismos. Pero en todo este ambiente es donde Jesús pronuncia una de las palabras más importantes que, como les decía en el tema, viene a ser el centro y viene a ser el corazón de del verdadero cristianismo. En toda esta situación, cuando Jesús escucha o se da cuenta de lo que está sucediendo, Jesús inmediatamente le responde a estos hombres: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. ¿Cuál es la esencia del cristianismo? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Por qué nosotros estamos ahí? Jesús cita las palabras del profeta Oseas en el capítulo 6, el verso 6, donde el profeta Oseas le dice al pueblo de Israel: ir y aprender lo que significa, en el profeta Oseas dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:6. Pero Jesús no cita todo el texto, sino solamente la primera parte del texto: misericordia quiero y no sacrificio. Vayan y aprendan eso. Tenemos, hermanos, que entender que Jesús está hablando no con personas ignorantes, está hablando con los maestros de la religión de ese tiempo. Aquellos que monopolizaban el asunto de la fe. Querías acercarte a Dios, tenías que acercarte por los medios y los términos que los maestros de la ley establecían. Ellos tenían el monopolio de la religión del pueblo de Israel. Ellos controlaban a la gente a través de la religión. Ellos decían: puedes llevarte con estos y no puedes llevarte con aquellos. Ellos establecían las normas, ellos cobraban por lo que estaban haciendo. Ellos tenían ese monopolio, y de repente vemos a Jesús en versículos anteriores ofreciendo perdón a un paralítico, restaurando a un endemoniado a su familia, al leproso a su familia, al paralítico a su familia. Vemos todo este orden que está causando, y a los fariseos les parece un completo desorden, porque Jesús está alterando los principios de la religión de aquellos días. Por eso cabe preguntar, por eso es oportuno preguntar: ¿qué significa ser cristiano? Y si hemos entendido correctamente el cristianismo. En las palabras de Jesús: vayan y aprendan lo que significa misericordia y no sacrificios. Él está diciendo: vayan y entiendan nuevamente la religión que ustedes están practicando sin sentido. ¿No es cierto que Dios había establecido los sacrificios? ¿Que Dios había ordenado las lunas nuevas, los holocaustos, las expiaciones, las ofrendas? ¿No es cierto que Dios había establecido las libaciones, los derramamientos de aceite? Todo lo que tenía que ver con el culto, con el tabernáculo, con el desempeño de los sacerdotes, Dios lo había establecido, y está tan detallado en las Escrituras que no podemos negar que Dios lo estableció. ¿Por qué? Pues llega el momento en que Dios se choca de todo esto y les dice: misericordia quiero y no sacrificio. Isaías capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 10, el Señor reprocha a la nación de Israel y les dice: estoy harto de sus lunas nuevas. Detesto todo lo que ustedes están haciendo. Vaya conmigo al profeta Isaías, capítulo 1. Y observe usted la crítica que Jesús hace al pueblo de Israel. Verso 10 al verso 13. Verso 10 al 13. ¿Alguien quiere leer Isaías capítulo 1, versos 10 al 13? Príncipes de Soma, oíd la palabra de Jehová.
sangre de bueyes y de ovejas y de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios? Hasta el No 13. me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominable. Luna nueva y día de reposo, y convocar asamblea, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Muy bien. El 14 también, por favor, hermano. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, y son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Gracias. Aquí vemos el desprecio que el Señor siente hacia las prácticas que Él mismo había pedido al pueblo de Israel. Pero llega el momento en que Él se encuentra completamente insatisfecho con todas estas cosas que estaba haciendo Israel tan metódicamente que no faltaba ninguna de ellas. Celebraban las lunas nuevas, celebraban los días de reposo, los sábados, había convocación de las asambleas, de la asamblea, celebraban la fiesta de la Pascua, celebraban los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos. Había año tras año una serie de celebraciones para las que se preparaban tan minuciosamente, pero llega el momento en que el Señor dice: estoy harto de todo esto que ustedes están haciendo. Estoy harto de todo lo que ustedes hacen, y por eso, hermanos, estas palabras son las que el Señor Jesús repite a los fariseos cuando están sentados o cuando están ahí expectantes, cuando están ahí de testigos de lo que está sucediendo en la casa de Mateo. Y tras la pregunta que ellos hacen: ¿por qué el maestro de ustedes come con publicanos y pecadores? ¿Por qué su maestro está sentado con ellos? ¿Por qué están compartiendo la mesa? Ellos son impuros, ¿no se supone que Él es santo? ¿Por qué está con ellos? La respuesta de Jesús: vayan y aprendan lo que significa misericordia. ¿Cuál es la razón por la que Dios había establecido todas esas fiestas? La respuesta está en las palabras de Jesús: enseñarle al pueblo misericordia. Cada sacrificio, cada ofrenda, cada luna nueva, cada día de reposo tenía como propósito enseñarle al pueblo de Israel misericordia. A veces, hermanos, nosotros también pasamos por alto, olvidamos que cada una de las prácticas, cada una de los actos, de las acciones que como iglesia celebramos, tiene fundamentalmente un propósito: enseñarle al pueblo de Dios misericordia. Cuando el pueblo de Israel era llamado a ofrecer un becerro en el altar del holocausto, lo que se le estaba enseñando no era: si tú ofreces un becerro, Dios va a estar contento contigo. Más bien era enseñarle: Dios demanda tu vida, pero Él es misericordioso y ha provisto un sustituto. Y eso, al llegar a entender eso, debería causar una perspectiva diferente al considerar a otro hermano de la congregación de Israel y verlo con la misma necesidad que el oferente, que el que daba la ofrenda, tenía. Pero habían llegado a una conclusión diferente. La conclusión era: yo ofrezco mi sacrificio, soy mejor que tú que no ofreces nada. Yo celebro mis lunas nuevas, mis días de reposo, yo celebro todas mis fiestas, soy mejor que tú que no participas en ninguna de estas celebraciones. Recuerden que los publicanos eran personas que habían quedado fuera de las actividades del templo porque su misma profesión, su mismo trabajo les impedía estar en el templo, y además porque se habían corrompido tanto, eran indeseables en la congregación. No querían, los fariseos, los maestros, los sacerdotes no querían que estuvieran ahí en la congregación. Y esa era la situación que estaba viviéndose en este entorno. Y Jesús les explica, o Jesús les enseña, y esto es algo también que vale la pena destacar, porque Jesús está enseñando a maestros de la ley lo que pudiéramos llamar lo esencial de la fe. Ellos conocían la ley, la estudiaban. ¿Ustedes creen que ellos no sabían
perfectamente lo que el profeta Oseas había escrito? Lo conocía. Lo conocía perfectamente. Ahora es curioso que Jesús no les dice misericordia quiero y no sacrificios, y no añade esa parte y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Sabe por qué es curioso? Porque probablemente si él decía y conocimiento de Dios, ellos hubieran replicado: nosotros somos maestros de Dios. Si alguien conoce a Dios, somos nosotros. Si alguien lo conoce perfectamente, somos nosotros. La hemos estudiado, la enseñamos a otros. Pero Él no los deja replicar. Va al corazón de su pecado. Han convertido la religión en un negocio para ustedes y han apartado a Dios o han alejado a las personas de la misericordia de Dios. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos expresar la misericordia? Debemos entender que la forma en que la misericordia de Dios se ha revelado a nosotros y la forma en que yo debo tener misericordia de mi prójimo es en muchos aspectos diferente, porque Dios es perfecto y yo soy imperfecto. La misericordia de Dios es un amor paciente hacia su pueblo. La misericordia de Dios es un amor perdonador hacia los suyos. Pero la misericordia que yo debo dar a mis hermanos no solamente debe ser paciente y perdonadora, sino en muchos otros aspectos es diferente, porque en el caso de Dios, Él es paciente siendo perfecto y es perdonador siendo completamente santo. Yo ni soy perfecto. Bueno, por la gracia de Dios somos santos, pero no somos completamente perfectos. ¿Cómo es que estos hombres deberían aprender que el propósito de la religión era dar misericordia? ¿Cómo? Hay por lo menos dos formas. Número uno, comprender la naturaleza del ser humano. Cuando Jesús les dice vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero, les está diciendo vayan y entiendan que ustedes mismos están necesitados de la gracia que les estoy mostrando a Mateo. Vayan y relean nuevamente las palabras del profeta Oseas y entiendan que Dios se enfadó con el pueblo porque eran muy meticulosos en sus ofrendas, muy meticulosos en sus sacrificios, pero eran impíos en las cosas que hacían. Los fariseos estaban llamando impío, pecador a Mateo, y no se daban cuenta que ellos mismos eran impíos por todas las cosas que estaban haciendo, a pesar de que eran religiosos en el mayor extremo posible del ser humano. Religiosos hasta más no poder. Más adelante, en Mateo capítulo 12, me parece que los discípulos están con Jesús, los discípulos toman unas espigas de trigo y comienzan a molerlas con las manos, y los fariseos, observando todo lo que Jesús hacía, de repente ven eso y les dice: ¿no saben que hoy es día de reposo? Y tus discípulos están quebrantando el día de reposo. En otras palabras, ellos están diciendo: ¿tanto valoras tú la ley que dices que vienes a cumplir y mira a tus discípulos lo que están haciendo con la ley? ¿Tanto dices tú que Moisés habló en contra de nosotros y que Moisés, y hablas de Moisés y la ley, y mira lo que tus discípulos están haciendo con esa sagrada ley? Eso es lo que estaban diciendo estos hombres de Jesús. Están quebrantando el día de reposo. Y Jesús repite las mismas palabras: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué es importante este tema para nosotros, hermanos? Porque para todos los seres humanos es fácil convertir la religión, el cristianismo, en una manera de justificarnos a nosotros mismos y de olvidar que todo lo que hacemos debe decir algo. Somos o estamos necesitados de misericordia. Por ejemplo, nuestra práctica de oración, nuestra devoción cotidiana, el leer la Biblia, el orar,
Debe ser una expresión de misericordia. ¿Por qué oro? ¿Por qué leo la Biblia? Porque necesito la gracia de Dios, porque soy imperfecto, porque necesito que el Señor me sostenga. Por eso lo busco en oración y por eso busco su palabra, porque estoy necesitado de esa gracia. ¿Y cómo tenemos la facilidad de convertir esos medios de gracia en medios de justificación? ¿Cómo? Pues yo soy mejor que tú porque tú no oras, porque tú no lees tu Biblia. A ver, ¿cuánto tiempo oras tú? No, pues la verdad es que a veces oro 10 minutos, 15 minutos. No me echo 2 horas fácil. Ay, no, pues fíjate que yo apenas 10 minutos y ya no sé qué decirle al Señor. ¿Cómo convertimos lo que Dios nos ha dado para que veamos lo necesitados que estamos de gracia? Terminamos convirtiéndolo en la bandera de nuestra justificación. Eso habían hecho los fariseos con el ritualismo del antiguo pacto. Eso habían hecho los fariseos con todo lo que demandaba el Señor en el antiguo pacto. Ellos lo habían hecho y habían dicho: nosotros lo cumplimos al pie de la letra. A mí no se me pasa, podían decir los fariseos, una luna nueva. Yo sé cuándo va a caer y lo que tenemos que hacer. Pero no los había vuelto personas humildes. Observen, hermanos, que la experiencia de la misericordia tiene que hacer un cambio en el carácter de nosotros. Observe lo que dice también el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1. Si ustedes están en Isaías, ahí mismo, en el capítulo 1, en el verso 17. 1:17, y luego Oseas capítulo 6, Isaías, ¿alguien lo tiene? Oseas 6:6. Y conocimiento de Dios más que lo causó. Lee el siguiente también, por favor. Okay. En Isaías capítulo 1, en el verso 17, la misericordia tiene un cambio en la actitud del hombre. ¿Cuál es el fruto de la misericordia que has recibido o que la persona recibe? ¿Cuál es el fruto de la misericordia en el carácter de una persona? Hacer el bien. Y podemos repetir la lectura del verso 17. Note usted esto. ¿Cuán grande ganancia hubo para las gentes que fueron oprimidas por Mateo cuando era un cobrador de impuestos? Cuando Mateo llega a conocer la misericordia de Dios, toda esa gente tuvo una gran ganancia. ¿En qué sentido? En que aunque el texto no lo dice, es muy probable que Mateo comenzó a restituir a la gente a la que antes se había oprimido. Comenzó a devolverles lo que les había robado. ¿No dice eso también el propio Zaqueo cuando el Señor lo llama y Zaqueo responde: si a alguien me ha agraviado, devolveré 4 veces lo que le he quitado? ¿Nota usted el efecto de la misericordia? ¿Cómo saber si soy una persona religiosa o si he entendido la esencia del cristianismo? Bueno, si soy una persona religiosa, mi espíritu comienza a volverse crítico. Comienzo a volverme una persona dura. No estoy diciendo que jamás deberíamos criticar a nadie, porque hablo acerca de una crítica que no considera a mi hermano con la misma misericordia con la que yo necesito ser considerado. No estoy diciendo que el a veces señalar, por ejemplo, usted lee las cartas del apóstol Pablo
y si no entendemos la gracia podemos llegar a la conclusión, ¿qué criticón era Pablo? A todas las iglesias les encontraba defectos. ¿Qué criticón era? Pero cuando lo leemos nos damos cuenta que no es un hombre criticón, es un hombre preocupado por la vida de esas personas. Que cuando él señala, no señala para condenar, señala para enderezar, para amonestar, para corregir. Que cuando él pone, cuando Pablo o cuando los otros apóstoles o cuando el propio Jesús atacan directamente el pecado de una persona, lo hacen con el propósito de ayudarla a mantener la fe que han comenzado a vivir. A veces nos cuesta hacer esa diferencia, a veces nos cuesta entender, hermanos, cómo relacionarnos y a veces pensamos, es que si le digo algo a mi hermano o mi hermana en la fe, se vaya a molestar conmigo. Bueno, primero tengo que examinar si lo estoy haciendo con el espíritu de la religiosidad o con el espíritu del cristianismo. La mayoría de las personas, note usted, y esto es evidente, cuando somos religiosos actuamos con los fariseos. Oye, ¿por qué tu papá te deja vestirte así? Yo en algunas ocasiones a mis hijos que les han acercado y les han hecho preguntas y yo les he dicho, contesten, pues ve y pregúntale a mi papá. Desde luego, de forma respetuosa. Porque si esa persona estuviera realmente preocupada, si ha visto algún mal en mis hijos, se acercaría directamente a mí y me diría, hermano, pastor, sabe que yo estoy viendo algo mal, que usted está dirigiendo mal a su familia. ¿Sí me sienten? ¿Nota usted que los fariseos hicieron eso? Ellos se acercan a la parte más débil. Puse este ejemplo no porque de repente la gente dice, ¿serio? ¿Sí? Gracias a Dios creo que la iglesia ha aprendido a expresar misericordia. En mi caso, como pastor, he estado en varias iglesias donde no todos comparten las mismas convicciones que nosotros tenemos. Y si de repente, si las hijas tienen aretes, ¿no? ¿Por qué tienen aretes si los cristianos no usan aretes? Y a veces les preguntan a ellas si no se acercan a nosotros como padres, que al final de cuentas somos los responsables, ¿no? de ese tipo de situaciones. Y esto es muy común cuando nuestra actitud no es el bienestar de la gente, cuando nuestro deseo no es el bien de las personas, y cuando actuamos con un espíritu religioso, vamos a hacerlo o vamos a sacar nuestras dudas. Vamos a expresar nuestras dudas atacando a la parte más débil. Exactamente. A la parte más flaca. Porque una vez que se sembró, si los fariseos lograban sembrar la duda en el corazón de los discípulos de Jesús, ellos iban a comenzar a alejarse de Jesús. Sí, es cierto, creo que estamos siguiendo al equivocado. Creo que este no es el Mesías. Iban a comenzar a alejar a ellos del Maestro. Pero note usted también la seguridad del Maestro al defender a sus discípulos. Note usted la seguridad. Ahora, el texto no nos deja en claro todo. Algunos ven aquí la divinidad de Jesús que escuchó, así como algo así. Pero la mayoría supone, ya que el propósito de Mateo es hablarnos del Mesías en su calidad humana, la mayoría supone o creemos que Jesús observa, y Jesús era un gran observador. Usted puede leer los evangelios y darse cuenta que la gran capacidad de observación de Jesús hacía que él sacara una enseñanza de todo lo que veía. Tenía una gran capacidad de observación. Así que Jesús estaba atento como un padre cuando está cuidando a los hijos, estás atento, ¿no? Con quién habla, te imaginas que están hablando, y así estaba Jesús cuidando a sus discípulos. Y cuando él se da cuenta que los fariseos se le acercan, Jesús sabe que estos hombres no se acercan para decirle, ánimo, están siguiendo al correcto. Él sabe que esa no es la situación.
Así que él entiende por la actitud de estos hombres qué es lo que está pasando, y Jesús defiende a sus discípulos. Y en esa, miren, este era el dicho de los enfermos, los sanos no necesitan de médicos sino los enfermos. Alfred Edelstein dice que ese era un dicho muy común de los fariseos. Así que él les responde con su propia enseñanza. Él los abofetea con lo que ellos enseñaban. Les contesta con lo que ellos solían enseñar al pueblo. Y les dice, entiendan lo que significa la misericordia, es ayudar al que está enfermo. Ahora, mis hermanos, aquí no nos está dando en este dicho no podemos hacer doctrina, y esto, ¿a qué me refiero? Porque, entre paréntesis, ustedes saben que entre el cristianismo hay un debate entre si el hombre está muerto o solamente está enfermo. En otras palabras, si el hombre necesita ser salvo por la gracia de Dios o el hombre viene a Dios porque decide venir a Él. Bueno, nosotros creemos que el hombre está muerto. Cuando Jesús dice que los enfermos necesitan del médico, no está diciendo ellos necesitan un empujoncito para acercarse a mí. No, está usando un dicho rabínico para afirmar una verdad. ¿Sí? Lo que nos lleva a entender, hermanos, que el cristianismo se centra en la gravedad del ser humano. Nosotros estamos aquí porque entendemos que estamos necesitados de la gracia de Dios, que estamos necesitados de su salvación. Cada vez, y con esto quiero concluir, cada vez que usted practique las costumbres, los rituales que como cristianos tenemos, piense en esto. Cómo esto demuestra la necesidad de misericordia. ¿Cómo? ¿Y cómo yo puedo mostrar misericordia a mis hermanos? ¿Y cómo yo mismo puedo ser receptor de misericordia? La iglesia, nosotros, hermanos, no somos otra cosa más que gente llamada por la misericordia de Dios y llamados a expresarnos misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio significa que en nuestras relaciones entre nosotros, lo más importante no es que cantemos juntos o que cantemos los mismos cantos. Lo más importante es que nos amemos entre nosotros. Si usted y yo cantamos juntos, pero a la hora de necesitarnos no estamos disponibles los unos para los otros, ¿no le parece que hacemos lo mismo que los fariseos? Si a la hora de orar unos por otros no estamos intercediendo unos por otros, si no estamos buscando hacer algo para fortalecer nuestra fe, aun cuando hagamos lo que sabemos que debemos hacer, que oremos, que leamos nuestra Biblia, pero si no está nuestra mano extendiéndose mutuamente, nuevamente creo que Jesús se pararía delante de nosotros y diría: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Desde luego que el Señor no estaba diciendo no den sacrificios, pero le estaba diciendo entiendan que esos sacrificios están hablando de la gran necesidad que hay de la misericordia. Ahora, el asunto no sería no vengan y canten, porque es más importante que nos visitemos, que oremos unos por otros, que nos ayudemos, no, sino que al estar juntos entendamos la necesidad que tenemos los unos de los otros. No ores, porque algunos responden como en la carta de Santiago, me parece que en el capítulo 1, algunos dirán, bueno, yo le decían a Santiago, tú me dirás, yo tengo obras, aunque probablemente no tenga fe. Y Santiago reprocha, la fe se hace evidente por las obras. A veces pensamos de dos maneras equivocadas. Bueno, a lo mejor yo no soy constante en la oración, en la lectura de la Biblia, en la reunión,
demás, pero ¿qué hacen por nosotros? El asunto no es qué es mejor y qué es peor, que el asunto es que si no tenemos ambos, no estamos entendiendo el significado del cristianismo. En otras palabras, en la medida que adoro, que oro y que leo, debo ser más misericordioso. Exactamente. En la medida que aprendo, que estudio, que entiendo, debo ser más misericordioso. Estamos estudiando la Confesión de Fe de Westminster. ¿Cuál es el propósito? Que para la próxima que usted encuentre a un cristiano le diga, ¿y tú conoces la Confesión de Fe de Westminster? ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué te enseñan a ti en tu iglesia? Sino más bien que en la medida que entendemos esos temas, seamos llevados a tener misericordia. ¿Por qué? Porque hay tantos hermanos que dicen ser cristianos y no conocen a Dios realmente. Y eso debe llevarnos a misericordia. Porque Dios en su gracia ha querido mostrarnos su gran amor a través de su palabra. El conocimiento que no nos lleva a una actitud de misericordia a otros hermanos es estéril, es vano. El verdadero conocimiento de Dios nos lleva a un amor mutuo entre nosotros. Que el Señor nos dé gracia para vivir la esencia del verdadero cristianismo, que es la misericordia. Hacer bien al prójimo, ayudarnos, amarnos, perdonarnos, aceptarnos, fortalecernos, orar unos por otros. Que Dios nos ayude a entender la esencia de nuestra vida.